Hola y bienvenidos. Este es el video número 46. Otra vez es un placer estar con ustedes este día para traerles esta enseñanza. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Jeremías capítulo 31 y su importancia en cuanto al cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Obviamente estamos todavía estudiando sobre el tema de Shabbat, descanso. De hecho, vamos a ver, espero, el día de hoy, un versículo en el Nuevo Testamento donde Cristo nos dice que Él vino para ser nuestro descanso. Y entonces estamos mirando en Jeremías unas promesas de Jehová. Y la semana pasada miramos una promesa tan bonita de tomar la mujer sucia, la esposa de Jehová, o el primogénito, como miramos en Éxodo 4, 21, 22, la mujer sucia, la prostituta, la rebelde, que no deseaba a su esposo, sino se desvió del camino para estar con otros dioses, idolatría. Esto lo miramos a través de todo el Antiguo Testamento, desde que salieron de Egipto, todo el tiempo en el desierto y cuando la nueva generación entró en la nueva tierra. Y también después del exilio en Babilonia, volvieron a vivir lo mismo. Entonces miramos que él en Jeremías 31 que va a tomar a esta mujer y cambiarla y crear una nueva mujer que anhela estar bajo la protección y autoridad de su esposo, que va a amar a su esposo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como miramos que Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento, y con todas sus fuerzas. Y entendemos esto bajo la promesa de regenerar a su gente. Este es algo que vamos a ver tal vez la semana próxima aquí en Jeremías 31, y lo hemos visto en Ezequiel 36 también. Esta promesa de cambiar esta mujer de una rebelde a una que quiere someterse por el amor de su esposo. Entonces, ella va a obedecer a su esposo porque tiene ágape, como miramos en 1 de Juan 5:3, 2 de Juan versículo 6. Va a tener ágape para con su esposo. Entonces, miramos también algo de suma importancia en cuanto a cuando hablamos del nuevo pacto. Y esto lo miramos en Oseas capítulo 1, los versículos 1 al 9, donde miramos el fin del antiguo pacto. Recuerden que Jehová dijo que iba a hacer cesar el reino de la casa de Israel literal. Obviamente hay un cambio de la casa literal a una casa espiritual. ¿Quiere decir que Israel que existe hoy en día no existe? No es lo que estoy diciendo. Sí existe, pero existe como el reloj para el fin de los tiempos. Israel literal hoy en día que existe, el país Israel, no está haciendo nada bajo el antiguo pacto. No está sirviendo a Jehová como en aquellos tiempos de Moisés. No tienen un templo, no están sacrificando, no tienen sacerdotes. Es otra cosa, es como están en un lugar de limbo entre los pactos, porque Dios todavía no ha abierto sus ojos a la verdad del Mesías. Va a llegar el tiempo cuando Él va a abrir los ojos de un remanente, pero hasta ahora Israel se queda atrás del velo, no puede ver claramente estas cosas. Y miramos que en Oseas 1 al 9, que Jehová va a quebrar el poder de Israel, que no va a tener misericordia de la casa de Israel, sino los va a quitar del todo. Este es exactamente lo que miramos en estos versículos, con el fin de Israel
miramos entonces el fin del antiguo pacto. Entonces, este es lo que aprendemos de Oseas capítulo 1 al 9. Y entonces, en preparación para el nuevo pacto, la promesa que encontramos aquí en Jeremías 31 y también en Ezequiel 36. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando Jeremías 31. Vamos a ver los versículos 23 al 25 y hablar un poco sobre lo que aprendemos de estos versículos, porque todo esto tenemos que recordar. Jeremías estaba profetizando a los que fueron exiliados a Babilonia. Es el último profeta que estaba hablando al pueblo cuando estaba en el exilio, pero él estaba en Jerusalén. Se quedó atrás con los pobres en Jerusalén. Y aquí, por medio de Jeremías, Dios está mostrando que no había olvidado de su gente, que todavía las promesas de hacer bien y de cuidar a Israel iban a venir, pero en un futuro, no en el tiempo que ellos esperaban. Entonces, vamos a ver esto esta mañana. Padre, gracias por permitirnos ver estas promesas. Gracias por permitirnos entender lo que hiciste y lo que vas a hacer con Israel literal y ahora con Israel espiritual. Te damos gracias por estas promesas, porque para nosotros que tenemos ojos para ver y oído para oír, entendemos de estas promesas que son para nosotros que fuimos adoptados en la familia por medio de Cristo y su sangre en la cruz. Somos parte de la tribu de Judá y vamos a heredar estas promesas igual como los judíos del antiguo pacto que fueron regenerados a causa de tu espíritu. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a caminar en el camino dignos del llamamiento que hemos recibido. Caminar de una manera obediente, no desviar de este camino, poner en práctica todo lo que nos enseña en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, cómo vivir como seguidores del Mesías. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a quedarnos en este camino, porque vivimos en tiempos difíciles y sabemos, por lo que Pablo escribió a Timoteo, que todo va a llegar a peor en peor. Y Padre, entendemos que va a ser muy difícil lo más cerca que llegamos al día del Señor. Pero Padre, esta promesa y de este futuro, cuando llega el Señor y pone todo en orden, es lo que nos motiva a seguir adelante. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Entonces, como dije, vamos a ir a Jeremías, los versículos 23 al 25. Voy a leer los versículos y después dar un breve comentario sobre lo que estamos mirando. 23 dice: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta palabra Dios aquí es la palabra Elohim, la misma palabra que encontramos en Génesis 1:1. Entonces, Elohim de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá, en sus ciudades, cuando yo haga volver su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Recuerden, hablamos sobre la palabra virgen. Y aquí miramos: Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y morará allí Judá, y también en todas sus ciudades, los labradores y los que van con rebaño. Porque di satisfacción al alma cansada, y sacié toda alma entristecida. Entonces, vamos a hablar sobre lo que miramos en estos versículos, versículo por versículo. Cuando llegamos al 23, miramos aquí 3 promesas a Israel que Dios estaba
por su desobediencia, estaba castigando bien fuerte y los esparció a todas las naciones del mundo. Pero aquí miramos tres promesas. Primero, que las ciudades que anteriormente que eran habitaciones de los injustos. Recuerden, esto lo miramos en Oseas capítulo 1 al 9. Injustos, crueles, hombres que derramaron sangre inocente, que estas ciudades llegarán a ser habitaciones de hombres justos. Esto lo entendemos bajo el nuevo pacto, únicamente bajo el nuevo pacto, de cambiar el corazón de piedra a carne y poner su espíritu en la persona y también poner en la persona su ley. Esto lo hizo a un remanente en el antiguo pacto, sin duda, pero un remanente que Dios puso en ellos lo de mirar hacia adelante al día del Mesías. En nosotros miramos hacia atrás a la cruz y lo que hizo el Mesías para nosotros. Entonces, la segunda cosa que miramos es que la ciudad que anteriormente estaba sentada sobre el monte Sión y era una habitación de idólatras, recuerden, servían un montón de otros dioses, de Ishtar, de Baal, de Molech, muchos dioses de los paganos ellos servían. Y los inmundos que todos llegará a ser de estas ciudades, llegará a ser un lugar de gente que adoran y sirven el verdadero Dios. Noten lo que dice: Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Obviamente, aquí miramos la tercera cosa, que la gente de esta ciudad, igual como la ciudad, se conocerá ambos por su justicia y su santidad. Entonces, obviamente, hablando de un cambio, y recuerden, vamos a volver a Deuteronomio capítulo 10, porque cuando hablamos de este tipo de gente, que la gente de esta ciudad se conocerá ambos por su justicia y su santidad, lo que miramos en 31, versículo 23, tenemos que entender lo que Dios había pedido o mandado de Israel en Deuteronomio capítulo 10. Aquí miramos en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y entonces, cuando brincamos al capítulo 30, aquí en el versículo 6, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces entendemos al volver a Jeremías capítulo 31, versículo 23, entendemos que para que sea una gente aquí donde dice en este versículo 23, una gente que dice, oh morada de justicia, oh monte santo, una gente que se conocerá por su justicia y su santidad, requieren circuncisión. Y Jehová los dijo en capítulo 10 de Deuteronomio que tienen que circuncidar su corazón, y en capítulo 30 prometió que Él es el único que puede hacer este tipo de circuncisión. Y entonces miramos aquí en estas tres promesas el principio de lo que vamos a ver en una semana, es lo del nuevo pacto de circuncidar el corazón de una piedra a carne para que la gente pueda servir con todo su corazón, mente, fuerza y ser. Muy bien, pasando al versículo 24, dice, y morará allí Judá, y también en todas sus ciudades, los labradores y los que van con rebaño. Entonces, entendemos de esto, aunque en
parte se cumplió literalmente, que regresaron después de los 70 años, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el edificio y el templo, pero entendemos que este fue destruido en 70 después de Cristo. Y entonces miramos aquí una profecía del futuro, que serán pastores del evangelio, y van a ser labradores junto con Jehová en este ministerio. Pastores que buscan primero el reino de Jehová y su justicia, lo que entendemos del versículo 23. Pastores que van a apacentar a las ovejas con comida nutritiva. Y esto es muy importante. Comida de la verdadera palabra de Jehová, que hasta este punto estaban recibiendo mentiras y engaños por sus profetas y los sacerdotes. Entonces, quiero mostrarles algo interesante que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la palabra ley. Ley en el griego viene de la palabra nomos. Y nomos se define comida o forraje a los animales. Vines dice que significaba primariamente aquello que es asignado. De allí uso, costumbre y luego ley. Ley prescrita por costumbre o por estatuto. Entonces cuando hablamos de la palabra de Dios, ley, hablamos de comida legal o asignada o prescrita para ovejas. Entonces ellos van a apacentar a las ovejas con comida nutritiva directamente de la palabra de Jehová. Para entender esto un poco mejor, vamos a Jeremías 23 del 1 al 6. Jeremías 23 del 1 al 6. Aquí leemos: Ay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo. Obviamente hablando del Cristo. Y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Obviamente estamos esperando el día del Señor, cuando vamos a ver el cumplimiento de esto. Pero por mientras, Cristo está reinando sobre su gente desde la primera época. Entonces tenemos desde la primera época hasta ahora en 2023 el reino de Cristo sobre su gente. Y entonces está creciendo su rebaño día tras día. Y estamos esperando hasta que la última oveja entra. Cuando la última oveja entra en el redil, entonces es cuando Cristo va a regresar y poner sus pies sobre la tierra. Y como dice aquí, hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: Jehová, justicia nuestra. Entonces, qué bonita promesa, pero aquí miramos cómo los pastores, antes del tiempo que Jehová va a regenerar sus corazones, cómo estos pastores trataron con las ovejas. Y Jehová dice: yo
voy a ir y buscar mis ovejas. Quiero ir a Juan 21, 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Porque aquí miramos en parte el principio del cumplimiento de esta promesa de estos pastores. Cuando llegamos al 15, escucha lo que Cristo dice a Pedro. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Recuerden, Pedro era el apóstol a los judíos en la primera época. Pablo a los gentiles. 16. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo una tercera vez, apacienta mis ovejas. Entonces, cuando miramos en 23, 1 al 6 y miramos en 31, 23 al 25, hablando del pastor y las ovejas, aquí miramos el principio de esta promesa, el cumplimiento de esta promesa. Simón Pedro, Cristo le llamó a ir y apacentar a sus ovejas. Entonces, ahora vamos a Isaías 40, 9 al 11. Isaías capítulo 40 y vamos a leer del 9 al 11. Dice, súbete sobre un monte alto, oh Sión, tú que traes buenas nuevas, el Evangelio. Levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Elohim. He aquí que el Señor Jehová, aquí esta palabra Señor es Adonai. Aquí el Adonai Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué bonita promesa! Pero va mano en mano con lo que acabamos de leer en Jeremías 23, Jeremías 31 y miramos el principio del cumplimiento en Juan 21, 15 al 17. Entonces vamos a brincar ahora a Juan capítulo 10, el versículo 30. Juan 10, el versículo 30. Pueden leer todo el capítulo y ver el contexto, pero yo creo que ustedes ya han visto esto, que Cristo es el pastor. Dios también es el pastor. Esto lo hemos visto ya mucho y quiero mostrarles aquí algo en el versículo 30. Yo y mi Padre uno somos. Y entonces cuando hablamos de que Dios es el pastor y que Cristo es el pastor, y lo que acabamos de leer en Isaías 49 al 11, sin duda el Mesías es Dios en la carne. Dice, somos uno. Esta palabra uno en el griego es hais. Es 1, 5, 2, 1. Y habla de una cosa. No habla de en esencia. Habla de ser uno. Como nosotros miramos hace 2 videos en la palabra unigénito
en el antiguo pacto, que es del hebreo 3173, Yakid, y viene de Yahad 3161, y es ser o llegar a ser uno. Entonces, sin duda, estas palabras y lo que acabamos de leer acerca del pastor y las ovejas nos apuntan al hecho de que Jehová vino corporalmente en el Mesías para salvar y apacentar a sus ovejas. No hay ninguna duda sobre esto. Entonces, vamos a terminar con el versículo 25. Jeremías 31, el versículo 25. Aquí nos dice la palabra de Dios en 25, porque di satisfacción al alma cansada y sacié toda alma entristecida. Obviamente miramos aquí una promesa de Shabbat. Obviamente hablando de un descanso. Vamos a volver atrás en este mismo capítulo al versículo 14. Dice, y saciaré el alma del sacerdote de grosura, y de mi bien será saciado mi pueblo, dice Jehová. Cuando hablamos de ser saciados, no estamos hablando de un descanso, de no tener que trabajar. Estamos saciados, podemos sentarnos y descansar de toda la obra que miramos aquí en las Escrituras. Llegará este día cuando entramos en este descanso para toda la eternidad. Vamos al Salmo 107:9. Este va junto con el versículo 25. Vamos al Salmo 107, el versículo 9. 107:9. Aquí nos dice en las Escrituras, porque Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Igual lo que acabamos de leer en los últimos versículos. Vamos a brincar al Nuevo Testamento, a Mateo 5, el versículo 6. Cristo dice, otra vez, recuerden, estamos comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, escritura con escritura. Y mire lo que dice aquí en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos estos versículos van mano en mano con lo que estamos mirando en Jeremías 31, 23 al 25. Vamos a brincar a Mateo 11, el versículo 28. Mateo 11, el versículo 28. Otra vez, ustedes pueden leer todo en su contexto. Estoy escogiendo unos versículos, pero deben leer todo en su contexto para entender. Dice en 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este tiene que ver exactamente con lo que miramos en Salmo 107:9, en el versículo 14 de Jeremías 31, el versículo 25. Estamos hablando aquí que Dios, que vino corporalmente en el Mesías, en Yeshua, que es el que va a dar el descanso, es el que va a dar un Shabbat interno, un Shabbat en el alma, porque Él va a saciar a sus ovejas. Volvemos y terminamos en Jeremías 31. Yo dije en el versículo 25, pero vamos a terminar aquí en el versículo 28. El versículo 28 nos dice, y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder, y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces, va a cuidar su rebaño, va a cuidar a ellos con comida nutritiva, va a mandar pastores que van a apacentar bien al rebaño. Y miramos que Cristo es el pastor de los pastores. Y entonces, es una promesa de hacer bien a todo Israel. Qué bonita promesa
estamos mirando en estos versículos. La semana próxima vamos a hablar de 31 al 35 para ver la promesa de este cambio de corazón. Porque sin esto, la regeneración del corazón, no hay esperanza. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.